muchas gracias por la invitación y, también mostrar lo que tiene la región desde un punto de vista que es la geología, que pocas veces se entiende en realidad, pero que al final es la clave para hacer minería. ¿Ya? Hoy día el título, ¿verdad? Eh, se enfoca principalmente en un aspecto escondido que tiene la región de Tarapacá y que eventualmente quizás no es la gran minería, pero sí tiene un potencial importante. Entonces, unos datos puntuales, eh, como las preguntas típicas, que la minería, si es importante en la región, claramente es importante. Estos son los datos que están un poco desactualizados, pero son de Cochilco del 2022, en donde uno puede ver que la participación minera a lo largo del PIB nacional es importante, llegando incluso, ¿verdad?, cerca del 16%, y a nivel regional, dentro de los años del 2019 hasta el 2021, fue creciendo y se mantiene cerca del 50% en la actualidad. Bueno, y también tenemos otro gráfico que podemos ver cómo es la participación de la producción minera a nivel nacional y dentro de esta definición que son las regiones mineras en Chile, Tarapacá tiene un factor importante. Entonces, ese es el contexto de lo que es la minería. Y antes que todo, a mí me gustaría partir con una frase muy importante para mí, en puntual, que es de este libro, que es una serie de eventos desafortunados. ¿Y qué es lo que dice este libro en realidad? Es que al final no existe la suerte, sino que son todos procesos azarosos. Y la minería también viene siendo un proceso azaroso. Entonces, lo interesante es, este libro dice, bueno, que la era de los reptiles terminó porque ya había durado demasiado y porque desde un principio fue un error. Y eso ocurre en la naturaleza y en la geología es, es como un concepto clave. Si nosotros nos fijamos, perfecto, dice, en esa imagen hace una ilusión o una ilustración de cuando el impacto del meteorito cayó ahí en el Golfo de México, en la península de Yucatán, en Chicxulub, y entonces todos sabemos que extinguió a los dinosaurios. Eso hipotéticamente es una de las hipótesis que hoy día se tiene, pero fue un proceso súper azaroso, porque un meteorito de esa característica se estima que cae cada 100 millones de años. Entonces entendemos un aspecto crucial, que la geología se entiende en millones de años, no en una escala histórica. Y otra de las cosas importantes es que si ese meteorito hubiera caído 30 minutos más tarde, entonces probablemente esto hubiera pegado en el Pacífico, y si hubiera caído 30 minutos después, hubiera pegado en el Atlántico, o sea, antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la extinción de alguna manera de los dinosaurios y todo este cambio climático que se generó fue súper puntual. Y la minería en Chile pasa algo similar. ¿Y por qué pasa algo similar? Si nosotros vemos el escenario de nuestra región, tenemos que Sudamérica en general, esta sería como una especie de la morfología, ¿ya? Con las morfoestructuras que corresponden en el borde occidental a la cordillera, o sea, a todo lo que sería la cordillera de los Andes, y luego, ¿verdad?, en partes más distales tenemos estas zonas, estas depresiones que son las cuencas, en donde los sistemas fluviales están llevando el material desde las cordilleras hacia las porciones del Atlántico, y las zonas donde está Brasil y Argentina, que corresponden a las zonas cratónicas, que tienen otro tipo de actividad. Entonces, si nosotros nos centramos principalmente en lo que pasa en esta zona de alta topografía, que corresponde a la cordillera de los Andes, nosotros podemos observar que en Chile existe una cordillera principal, o sea, una cordillera de la costa, una depresión central que se va perdiendo a lo largo a la longitud de Chile, y también existe una precordillera chilena, o el frente de corrimiento chileno, y la cordillera principal, que es donde hoy día se hace la mayor actividad de la minería. Entonces, uno tiene este escenario en donde tenemos la cordillera de la costa, una depresión central, un frente de corrimiento chileno, o sea, chileno, que sería la precordillera, una cordillera occidental, un altiplano y una cordillera occidental, y finalmente terminar en la Sierra Sudandina, que sería lo que está en Bolivia. Eso sería la configuración que nosotros tenemos hoy día en nuestra región. Pero esa configuración no es suerte. Esa configuración tiene
una explicación. Y esa explicación viene dado con este típico mapa que yo creo que todos hemos visto, en donde vemos que cada continente, que si nosotros le queremos llamar o le ponemos un nombre, sería una placa, claro, una placa continental, tiene un borde. Y ese borde es lo que configura la morfología de los terrenos. Entonces, el borde occidental que tenemos en Sudamérica se caracteriza porque el proceso de subducción, que es cuando una placa se mete bajo otra, no solamente genera terremotos, sino que genera volcanismo, el volcanismo genera cordilleras o orógenos, y ese orógeno genera depósitos minerales, que es lo que hoy día nosotros explotamos. Por lo tanto, si nosotros analizamos el escenario de Chile, nosotros podemos ver que existe una placa oceánica que se hunde bajo la placa continental, que en este caso puntual le podemos llamar la placa de Nazca, y ese acarreo de material genera en el manto un proceso de fundición. Entonces se genera una fusión parcial y ese material asciende hacia la corteza a través de conductos, ¿ya? O carreteras. Esas carreteras serían las fallas geológicas que son tan llamativas hoy día. Y entonces el material asciende, se emplaza en la corteza y de alguna manera con otros procesos genera yacimientos minerales. Y es por eso que hoy día en las cordilleras o en los orógenos nosotros tenemos importantes yacimientos minerales. Pero, ¿a qué es lo que voy yo? Que el escenario hoy día en Chile, nosotros vemos una zona de subducción que quizás está a 100 kilómetros hacia la costa, se hunde y genera el volcanismo que hoy día se encuentra en las zonas de los límites de Chile con Bolivia, o Argentina y en algunas partes Perú. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad ese es el escenario actual. Si nosotros hoy día vemos, Chile, a lo largo de toda su longitud, tiene una gran cantidad de yacimientos de nombre importante, pero lo interesante son los colores. Si nosotros nos fijamos en los colores, acá. Si nosotros nos fijamos en los colores, vemos que existen colores que son plomos, rojos, morados, verdes, o sea, azules y después unos tonos amarillos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos fijamos en esta figura o en esta escala, los yacimientos en Chile se representan o están, pero están de manera ordenada. Y existe una cosa bien puntual, que los yacimientos en Chile están establecidos en un momento y en un tiempo específico, bajo unas condiciones específicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos hacia los minerales o hacia los depósitos más antiguos que hemos registrado en Chile, acá está, sería la franja del Jurásico, que calzaría justo en la parte costera, donde está Michilla, Mantos Blancos y también Mantos de la Luna. Si nosotros avanzamos en el tiempo, entonces nos vamos a la franja del Cretácico, es decir, 100 millones de años, nosotros tenemos otra franja que es norte-sur, que estaría en esta zona, Algarrobo, Candelaria, Mantos Verdes. Luego podemos seguir en el tiempo y vemos que en realidad encontrar minerales o grandes depósitos en Chile no es una cosa de suerte, sino que son temas que están bien restringidos y se sabe específicamente el tiempo que generó la mineralización. Por lo tanto, hoy día los principales yacimientos que se explotan en la región son los más jóvenes que se encuentran en las partes de la cordillera principal o en la zona precordillerana. Es decir, existe un traslape, ¿verdad?, o un corrimiento de los yacimientos en Chile, desde las partes costeras, como la cordillera costa, hasta la cordillera principal. Es decir, se van moviendo. ¿Y por qué ocurre ese movimiento? Si nosotros pensamos anteriormente que teníamos volcanes, y los volcanes son primordiales para los depósitos, entonces claramente un indicio que tenemos que tener es que los volcanes en Chile caminan a lo largo de la historia geológica. Y eso es así. Bueno, los geólogos lo que hacen es que pueden ser mucho más engorrosos en su modelo y pueden generar estas características de varios yacimientos, que no viene al caso porque no los vamos a discutir. Pero sí lo que es interesante es que nosotros definimos que para tener un yacimiento es importante tener un ambiente tectónico ligado a que el material genere una fusión del manto y luego ese material ascienda, pero ascienda a través de conductos que son las fallas.
Si nosotros vemos en Chile el mapa con respecto a las fallas a nivel regional, podemos ver que existen grandes franjas, o sea, dos grandes franjas, una en la costa y una en la parte de la cordillera principal. Es decir, una corresponde a la falla, al sistema de la falla de Atacama y otro al sistema de falla de la cordillera de Domeico. Dos zonas donde hoy día tenemos los grandes yacimientos y están controlando de manera tectónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en Tarapacá y en Antofagasta tenemos estas mismas características, pero no solo en estas regiones, sino que también se extiende hacia la región de Atacama y también va pasando hacia la zona de Coquimbo. Claramente en Coquimbo pasa una cosa bien puntual, que ahí desaparece la cordillera, o sea, la depresión central. Y obviamente es por un proceso geológico que no viene al caso explicarlo, pero nos podemos dar cuenta que la depresión central se va perdiendo. Bueno, acá hay una definición más... me quedan 5 minutos. Bueno, acá hay una muestra más específica de cómo son las fallas. Y bueno, ¿cómo son las fallas? Este es un ejemplo claro de cómo está actuando la falla de Atacama en la región, en el Salar Grande. No es como la falla de San Andrés, pero sí se ve cómo se va agrietando y extendiendo el terreno, y eso indica que está muy activa. De hecho, nosotros en la ciudad tenemos un parque tectónico importante de cómo está activa la actividad de las fallas, y ese es una foto de la Ballenera, en donde vemos rocas del Cretácico cabalgando sobre depósitos que tienen 10.000 años. Es decir, estamos metiendo rocas de 100 millones de años sobre rocas de 10.000 años. Eso no pasa en ninguna parte del mundo casi. De hecho, puntualmente Iquique es un campo tectónico, pero interesante. Bueno, entonces, ¿a qué es lo que yo voy a ir? Que sabemos que los depósitos grandes se establecen en la cordillera principal, pero ¿qué pasa con los depósitos que existen en la cordillera de la costa? ¿Por qué no los tomamos en cuenta? Obviamente son de menor tamaño y tienen otra edad y tienen otra historia, se han erodado y existen un sinfín de cosas que efectivamente a veces no son tan llamativas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos lo que pasaba en el Jurásico cuando se formó la cordillera de la costa. O sea, cuando se formaron las rocas de la cordillera de la costa. No cuando se formó la cordillera de la costa, las rocas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Atlántico no estaba. Sudamérica estaba adosado a lo que sería África, y por lo tanto el escenario que nosotros teníamos era ese, es decir, una zona de subducción que es casi ininterrumpida, en donde teníamos un arco magmático que estaba actuando y que estaba muy cerca de la costa o muy cerca de la fosa. Eso es el escenario que teníamos durante el Jurásico. Es decir, si nosotros quisiéramos ver algo actual, sería algo similar a esto. Una subducción con un arco de isla, que son los volcanes, una zona que se generaba extensión, una cuenca marginal, que tenía influencia marina, y después claramente estaría el continente. Es decir, algo similar a Japón, donde se mete una placa, la placa del Pacífico, y después tenemos una cuenca marginal en el mar del Japón, y también interactúa con la placa de Filipinas, ¿ya? Sería como un régimen tectónico similar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A lo que yo voy es que los ambientes de formación de las rocas de Chile tienen similitudes. Si uno ve el ambiente de formación que tienen las rocas de Chile, tienen una franja norte-sur. Es decir, si nosotros miramos la cordillera de la costa, la podemos seguir de su origen volcánico o plutónico, desde el Cerro Camaraca hasta la península de Taitao, imagínense. Entonces, en el Golfo de Pena. Es extensa. Y lo mismo pasa con todas las rocas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dejar de lado de la discusión el tema de la cordillera principal, sino que vamos a centrarnos en lo que pasa en la cordillera de la costa. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, las rocas rosadas se extienden a lo largo de toda la costa y las podemos seguir hasta la tercera y la cuarta región. Entonces, si nosotros vemos un escenario de cómo son los yacimientos en Chile, este sería un mapa, así a escala bien regional, de donde habría alguna anomalía puntual. No sabemos si es un grande yacimiento o no, pero donde habría hoy día una anomalía. Bueno, esto sería con respecto a Tarapacá y esto en específico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hagamos un ejercicio bien simple. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que ocurre con los grandes yacimientos,
por ejemplo, veamos los de Tarapacá, Cerro Colorado, Coyahuasi y Quebrada Blanca. Si nosotros nos fijamos, esos puntos que anteriormente se ven acá, ¿ya? Si le ponemos la geología y las fallas, siempre caen en rocas que sean plutónicas o volcánicas de color celeste o ese color café con fallas. O sea, hay una relación entre la geología, la falla y también el ambiente de formación. Lo mismo pasaría en Antofagasta y en Coquimbo con Atacama. Es decir, los grandes yacimientos tienen una característica en común. Si nosotros vemos el escenario de la región de Tarapacá, donde se ve ahí Iquique, la cordillera de la costa, la depresión central, el frente de corrimiento chileno y la parte de la cordillera principal, entonces nos daríamos cuenta que, bueno, y nos centramos específicamente a lo que pasaría en la cordillera de la costa, que esta sería la geología de la cordillera de la costa, es decir, nosotros en Iquique tenemos rocas, estas rocas rojas corresponden a rocas intrusivas, rocas volcánicas, y las rocas que están en celeste serían rocas asociadas a un ambiente marino, que era lo que pasaba en el Jurásico, en donde teníamos los volcanes cercanos a la costa, con un ambiente extensional hacia el Trasarco o la cuenca marginal, con influencia marina. Entonces, estas rocas celestes serían todo lo que sería el grupo Guantajaya, que es por eso que encontramos fósiles marinos, y adyacente a eso tenemos entonces esta roca asociada como al volcanismo, que son los que le entregan el calor y el material que viene desde el manto para que nosotros podamos ver anomalías de metales. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos la región de Tarapacá con cualquier anomalía que existe hoy día, tendríamos ese mapa. Ahora, yo no estoy hablando de yacimiento, ojo, yo estoy hablando de anomalías que tienen condiciones que llaman la atención. Si nosotros a eso le ponemos nombre, bueno, podemos tener cobre, podemos tener oro, plata, hierro, X cosas, ¿ya? Y eso existe en la región. Yo no lo estoy inventando, yo solamente los pongo en el mapa. Pero si ahora a toda esa zona le ponemos las fallas de la región, coinciden las fallas con esta anomalía de metales en particular. Entonces tenemos los que están en la cordillera principal y los que están en la cordillera de la costa. Si ahora nosotros a eso le agregamos la geología local, hacemos un match pero increíble. Es decir, tenemos rocas intrusivas con la línea roja que serían las fallas, y aparte tendríamos esta anomalía o estas concentraciones de metales. Es decir, nosotros en la región tenemos las mismas características que quizás se hacen en la parte de la cordillera principal, pero con un tiempo mucho más antiguo en la cordillera de la costa. Es decir, en toda la región tenemos target o tenemos condiciones que hacen llamativa generar la minería en una menor escala. No hay que pensar que todos tienen un Coyahuasi, Quebrada Blanca, un Cerro Colorado abajo. Existen yacimientos de menor tipo que son rentables y que guardan todas las condiciones de la génesis que podrían ser rentables. Hay una mina que es San Marcos que genera, yo creo que icónica en la región, 5.000 toneladas de cobre seco por mes. Y es pequeña minería. Entonces, bueno, eso pasa en la región. Entonces, ¿cuál es la brecha? Este es el mapa de concesiones mineras regional. O sea, la región que tiene 42.000 kilómetros cuadrados, aprox, el 73% está hoy día con alguna solicitud minera. Es decir, nosotros en la región de Tarapacá tenemos a Bélgica metido en concesión. Así se dividen, bueno, están las grandes actividades, y ese es el escenario que hoy día la región enfrenta como que tiene alguna actividad con respecto a la pequeña minería. O sea, el escenario que nosotros vemos es totalmente menor en relación a lo que podría ser. Y ahí claramente la Seremía está trabajando para potenciar, ¿verdad?, y estimular que se hagan una mayor actividad en lo que sería la cordillera de la costa, porque tiene condiciones, pero hay que definir la escala. Bueno, si no, ¿qué nos dice la historia? Nos podría pasar, ¿verdad?, lo de Guantajaya
o incluso lo del salitre, porque al final somos dependientes totalmente de la minería. Bueno, gracias.